¿Cómo está usted, señor? Hola, Sergio. Bien, bien. Estuvimos ayer hasta tarde tratando de perfilar. No, a las 8:29. Está impecable, Mire, Sergio. vengo del colegio. Espérate un poquito para. Nos quedamos haciendo tareas hasta tarde. Está bien, ¿Qué pues. tarea? Tareas con mi hija. Muy bien. Ahora está en el colegio, así que. Son preguntas. Estuvimos también reporteando esta tarde ayer, porque hay otro caso aparte de este, el caso Valdivia, que más rato lo vamos a comentar con material exclusivo que trajimos hoy día para mostrarles también. Pero esto es relevante porque vienen llegando estos 5 sujetos que estaban siendo buscados por la justicia. Ellos no salieron por el aeropuerto, no salieron por un paso regular, se escaparon después de cometer crímenes complejos, crímenes que vamos a repasar acá porque son algunos sujetos que han sido medianamente conocidos y otros sujetos que son desconocidos porque son causas reservadas, causas que se han investigado de manera bien oculta, digamos, ¿no? Y somos de los pocos medios sí que tienen 3 de las 5 fotos. El Fresa es el más conocido. Sí. Edgar Javier Benítez Rubio. El Fresa es el más conocido porque está asociado al crimen del ex teniente venezolano Ronald Ojeda. ¿Recuerdan bien cuando fue secuestrado Ojeda? Y cuando fue paseado por diversas partes del centro de Santiago y finalmente se descubre que lo habían acribillado y lo habían enterrado también en la toma que está ahí en Camino de Melipilla, justo en el cruce de Maipú. Toma que surgió hace ¿cuánto? 5, 6 años, 7 años, y que se convirtió en un refugio para el crimen organizado, para llevar a secuestrados, para enterrar a secuestrados también ahí. Y bueno, Ojeda estaba ahí. Este es el Fresa, él participa en ese secuestro. Son varias las personas que están en ese secuestro y homicidio. Recuerden que son alrededor de 10 sujetos que participan directamente y otros 10 que están en distintas coordinaciones. Sí. Al Fresa se le atribuye haber prestado el auto y haber realizado cuestiones que tienen que ver con la logística del crimen. Claro, no es el que aparece, por ejemplo, en el ascensor. ¿Recuerdan cuando sacan a Ojeda de la cama en ropa interior y aparece con 4 falsos PDI? Claro. No son policías de investigación. Él no está ahí. Esos 4 falsos PDI también son parte de los piratas, Los piratas, que son una facción del Tren de Aragua, que se supone que esto lo ha dicho el fiscal Barro, el fiscal que está a cargo de esta investigación, nacen de una cuestión política en Venezuela, ¿no? A Ojeda lo mandan a matar. ¿Por qué? Porque el régimen de Venezuela lo que piensa de Ojeda y de otros ex militares de Venezuela que están en Chile y en otros países refugiados es que lo querían derribar, ¿no? Sí. Querían derribar la dictadura de Maduro en el fondo y no lo lograron, se dieron a la fuga, estaban en distintos países, caen algunos de ellos, entregan una lista y en esa lista estaba Ojeda. Entonces lo que supone la Fiscalía Sur es que la dictadura de Venezuela mandó a matar a distintas personas que estaban vinculadas a estos grupos, que querían derrocar a Maduro. Para que no se rearticularan la dictadura. En Colombia dieron con uno y después dieron con uno. La tesis es que finalmente encargan asesinato el gobierno venezolano, ¿no es cierto?, por esta información que ellos tenían, que en distintos países estaban armando operativos los exmilitares, ¿no?, para derrocar la dictadura de Maduro. Pero claro, lo relevante ahí es que la tesis es que se encargan a los distintos brazos que hay del Tren de Aragua en distintos países, se encargan el asesinato, lo que es una situación que, ¿no es cierto?, generó un pullas diplomática en su momento, dime y direte. El gobierno de Chile tuvo que tomar posición frente a esto, frente a lo que la Fiscalía le informaba, ¿no? Claro. Porque esto ya pasaba a ser un tema diplomático. Un gobierno manda a asesinar a alguien en otro país, es una cuestión muy seria, digamos. Por respuesta de Venezuela. Entonces, por eso este tipo Fresa está involucrado en algo que es mayor. Va más allá de un simple crimen. Esto digamos, es muy relevante porque además, primera vez que por lo menos en territorio chileno vemos una operación así del régimen venezolano, de la dictadura de Nicolás Maduro. Es lo que le atribuye el fiscal, claro. Claro, se lo atribuye el fiscal, quien lleva la investigación. Cuando recién conocíamos el caso decían, o es un crimen político o es un crimen vinculado al Tren de Aragua o al crimen organizado. Bueno, lo que vemos es que hay una colaboración en el fondo, porque por orden del régimen se lleva a cabo esto. El brazo que lo hace, el brazo armado, es el Tren de Aragua a través de los piratas de Aragua. Claro, esto no es simplemente una atribución que hace el fiscal. Acá hay testigos reservados que colaboran con la causa y que dicen que el pedido, la solicitud, viene desde el gobierno de Venezuela, desde la dictadura de Venezuela, específicamente desde Cabello, dicen, ¿no? Exacto, Diosdado Cabello. Y que llega a los líderes del Tren de Aragua,
a los líderes y que ellos van bajando la información hasta que llega a sujetos que están en Santiago, que estaban en Chile en ese momento, al turco específicamente, ¿no? Ese era su chapa, su apodo, ¿no? Y logran y crean este secuestro, se deshacen luego de Ojeda, no es un secuestro extorsivo, no piden plata a cambio, no piden nada a cambio, simplemente lo matan y cumplen con lo que le habían solicitado. Hay un pago de por medio también y participan distintas personas que están de alguna manera vinculadas al Tren de Aragua. Uno de ellos es Edgar Javier Benítez Rubio, conocido como el Fresa, y los delitos que se le atribuyen a él y por cual es requerido a Chile. Recuerden que esto es un acuerdo de la Fiscalía lo solicita, la Corte de Apelaciones lo promueve en Estados Unidos. Esto fue a principios de este año y recién ahora se concreta. Todos ellos estaban en Estados Unidos. Salieron por pasos irregulares de Chile. Algunos se fueron a Colombia primero, luego llegaron a otros países y después llegaron a Estados Unidos, y en Estados Unidos cayeron de alguna manera por distintos delitos. O porque tenían órdenes de detención en Chile, ¿no? Órdenes vigentes, Interpol, qué sé yo. Pero cayeron todos en Estados Unidos, los traen a Chile. Y él es uno de los más relevantes, aunque no es, por ejemplo, si ustedes se fijan, él está de alguna manera asociado a los delitos de receptación. ¿Por qué? Por el auto, ¿no? Por el auto. Yo les decía, él es el que facilita todo el tema logístico en el secuestro y crimen de Ronald Ojeda. Él decía que era Uber. Claro. Él decía que trabajaba de Uber. Después se empiezan a dar cuenta que era un Uber bien especial porque trabajaba directamente con un brazo del Tren de Aragua. Pero fíjate que a él también lo ven en un Chevrolet Spark después. ¿A ustedes les suena el Chevrolet Spark, sí, no? Sí. Juan, en Rey de May se fue involucrado en un Chevrolet Spark y en varios secuestros más. Y también se fue, de las primeras veces que huyó, fue a Graneros a esconderse, donde estaban otros miembros del Tren de Aragua que estaban involucrados en el delito en el asesinato de un carabinero, del carabinero Sánchez, ¿no? Entonces, el tipo está vinculado al Tren de Aragua, ocupa los medios del Tren de Aragua, facilita los medios del Tren de Aragua en términos de movilización y logística, y por eso en términos sencillos, parte de la banda. Es parte de la banda, sí. Es parte de la banda, o sea, quizás no era el líder, quizás no era el que tomó el control, ¿no es cierto?, intelectual del secuestro, pero es parte de la banda y está involucrado en muchas más acciones, porque es una época además de mucha actividad el Tren de Aragua. Súper fuerte. Es la época quizás de más actividad el Tren de Aragua, donde realmente estaban desbordados. Y nuestras policías estaban, ¿no es cierto?, tapando, ¿no es cierto?, finalmente investigaciones, cubriendo investigaciones que tenían que ver con estos tipos. Bueno, es importante esto porque es primera vez que se vincula al gobierno, ¿no es cierto?, venezolano, a la dictadura de Venezuela con grupos terroristas, ¿no? Claro. Se les vincula ya teniendo pruebas, teniendo de cierta forma testigos, y armando un caso en la justicia formal de otro país. Claro, ningún fiscal va a tirar esta teoría con puro olfato. O sea, aquí hay antecedentes de que hay una vinculación. Además que generado, imagínate. Una batalla gigante. Imagínate lo que generaba a nivel diplomático. Sí, ¿no es cierto? Y además el fiscal Barro, que es el fiscal que está a cargo de la zona sur de Santiago, que es una zona compleja. Históricamente ha estado atravesada por la criminalidad de chilenos, de bandas chilenas. Ha tenido que enfrentar él toda esta ola de criminalidad extranjera, básicamente el Tren de Aragua, los pulpos, todo el crimen organizado. ¿Por qué? Porque él es el que está a cargo también de la Fiscalía ECO. Entonces a él le caen todos estos casos. Y ha generado cierta experiencia, si las cosas no pasan porque sí nomás. Cuando uno lleva 1, 2, 3 años haciendo lo mismo y va juntando material y se va tomando con los mismos nombres y va juntando evidencia, puede llegar a conclusiones, hallazgos como los que dijo Barros. Por eso él lo dijo en televisión, Se atrevió a decirlo en televisión y dijo, este crimen fue encargado desde Venezuela. Es un crimen político. Hay testigos que así lo señalan. Son parte de la investigación reservada y por lo tanto es relevante que este tipo venga a Chile, porque hay que ver si ahora presta testimonio también, si quiere hablar, si quiere entregar mayores antecedentes, qué más sabe, si quiere soltar a otro de la banda, si tenía cierta información respecto de cómo se llevó a cabo, ¿no?, todo el teatro de operaciones de lo que fue el secuestro y el homicidio de Ronald Ojeda. Por eso es relevante, pero él, ojo que él no está acusado de homicidio. Él está, en realidad él no es como el autor directo del homicidio de Ronald Ojeda, o por lo menos eso no queda en patente. Lo que está acusado es de asociación criminal, porque es parte de toda esta asociación que dio con el secuestro, la receptación y el secuestro con homicidio. Y el secuestro con homicidio. Yo creo que el homicidio calificado se lo van a imputar a los que fueron materialmente responsables de eso. Como yo les decía, él estuvo más en la logística. Pero es relevante por el contexto que lo rodea y por el caso que lo involucra. Sergio, importante acá lograr reconstruir la ruta del dinero de este crimen. Porque creo yo que...
Exacto, en el caso de Ronald Ojeda, porque es lo que le da sustento finalmente a la vinculación entre la dictadura de Venezuela y el Tren de Aragua operando acá en Chile. Claro, ahora es re difícil, es complejo, porque ahí está el tema de las criptomonedas. Hace poco, Andrea, Julio, nosotros vimos cómo la misma Fiscalía dio cuenta de que estos sujetos lo que están haciendo, cuando les siguen las lucas por ejemplo, hemos hablado mucho del secreto bancario, es relevante el secreto bancario, pero lo más probable es que estos tipos se levanten el secreto bancario y estos tipos se pasen a otro tipo de plataforma. Sí. Claro, como las criptomonedas. Y hoy día nuestra regulación y legislación en términos de criptomonedas y criptoactivos es muy débil. Sí. Es muy débil. No hay una robustez. Sergio, para ir cerrando Fresa, que se transforma en uno de los más llamativos, digamos, de este grupo, él sale 3 días después del crimen de Ronald Ojeda, ¿no? Sí, escapa ahí, hace un periplo bien importante. Lo que te decía, estuvo en Granero, estuvo en distintos lados, está acá, digamos, escapando, pero también dio cuenta de sus conexiones, pues, Andrea. Porque cuando va a escapar y se mueve en el auto del Tren de Aragua y va a los escondites del Tren de Aragua, es uno más de la banda. Claro, pero además de ahí, desde ahí, arranca Perú, Colombia, Panamá, Honduras, México y Estados Unidos, que es donde lo detienen finalmente. Sí, pues lo detienen en Estados Unidos. Es la ruta del escape del Tren de Aragua, ¿no? Es la ruta de o Colchane o Chacayuta. Esas son las rutas que han ellos optado por tomar casi siempre cuando han elegido arrancar del país. Tenemos con lo otro, a Joneiker Gabriel Sequera Olivero. Delito, homicidio calificado. Esto es en Coquimbo, Andrea. Mira, esto es crimen organizado también. Uno le pregunta a las autoridades si él está vinculado con el Tren de Aragua y siempre te dicen que sí. Siempre te dicen que sí porque de alguna manera una conversación, hay un contacto, hay indicios en algunas investigaciones que dan cuenta de eso. Lo estamos viendo en imágenes. Él es Sequera Olivero. Él, me decían ayer, cuando estábamos investigando sobre el perfil de ellos, que era como un microcrimen organizado, no era gran crimen organizado, no era como lo que estábamos hablando del Fresa. Esto en Coquimbo. También tomamos el contexto, ¿no? Delitos igual crudos, pero no ligados a una gran cúpula. Por ejemplo, no, claro, él estaba imputado por un homicidio calificado. Sí. Y esto se dio en el contexto de una transacción de drogas. Transacción de drogas en la plaza Tierras Blancas de Coquimbo. Es decir, fue una disputa de drogas esto. Y se va a repetir este patrón en el otro. Si no todos son partes, para que ustedes escuchen bien en la casa, de grandes operaciones pensadas con inteligencia criminal que van tras un gran objetivo, como es el caso del Fresa. La mayor parte de estos sujetos caen o se arrancan del país, o caen detenidos, o caen incluso abatidos por temas de droga. Simplemente por tráfico de droga, por disputas entre ellos. Y acá lo que pasó con este sujeto fue eso. En una plaza de Coquimbo se agarra con otro, mata a otro y luego escapa. Él escapa a Colombia primero y luego se va a Estados Unidos y cae en Estados Unidos finalmente. Perfecto. Me parece que es en Michigan donde cae él, ¿no? Sigamos con la lectura, ¿no? Porque ahí tenemos otro que también lo logramos identificar, que es Jesús Alberto Goldín Escalona. Trata de personas para explotación sexual, trata de migrantes, homicidio y secuestro vinculados al llamado tren del desastre de Antofagasta. Sobre él no hay más datos que los que yo pude juntar respecto de este tipo de imputaciones que se le hace. Trata de personas, con fines de explotación sexual. ¿Qué quiere decir eso, Julio? Que lo venimos revisando de hace 5 años acá. Ellos son los que traen a mujeres de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, incluso también con necesidades migratorias, mujeres que ya no pueden vivir en sus países, que están arrancando de una dictadura o del mismo crimen organizado, las hacen pasar de forma irregular por la frontera. Algunas con hijos, ¿ah? Sí. Algunas con hijos, chicos, claro. Y luego les cobran, pues. Claro. ¿Y cómo les cobran? La obligan a prostituirse y la extorsionan. Y la retienen a los hijos. Algunos me dicen, no, es que ellas también participan de esto. Algunas puede que participen extorsionadas porque no les queda otra y otras simplemente están obligadas. Pero en el manual del Tren de Aragua, con hijos es óptimo porque lo que hacen es finalmente, acá en Santiago Centro habían algunos lugares donde operaban, donde ellas, ¿no es cierto?, ejercían el comercio sexual, también en el norte del país. Y hay una persona que en su declaración va contando que finalmente la tenían prostituyéndose, pero tenían a su hijo. Entonces le decían, bueno, esta cierta cantidad de plata es para mantener al hijo, esta cierta cantidad de plata es la que damos nosotros, y con esto tú vives. Entonces es una especie de esclavitud, ¿no es cierto? La tienen permanentemente ejerciendo el comercio sexual, sacando plata, generando plata para los tipos, entre comillas, para mantener al hijo, y esta persona nunca puede salir
de ese círculo. Claro, por eso es un crimen tan horrible. Muy violento. Y uno de los crímenes, porque este tipo tiene todo el menú del Tren de Aragua. Claro, eso te iba a decir. Claramente el Tren de Aragua. Él tiene toda... Y Antofagasta además está ahí. Porque ahí podemos ver los crímenes en los que se especializan, claro. Entre otros, pero son, digamos, la especialidad de la casa. Tiene el menú completo. Claro, Tren del Desastre, denominado Tren del Desastre. Claro, que también operaba en el sur del país el Tren del Desastre, que son todas estas escisiones del Tren de Aragua. Son personas que se salen del Tren de Aragua o que forman su propia banda y que colaboran, son subsidiarias, son satélites del Tren de Aragua, pero al final hacen lo mismo, se dedican a lo mismo y tributan al mismo, ¿no? Sergio, a ti te debe pasar como el fiscal Barro, que llevas tantos años reporteando esto investigativamente, que ya más o menos puedes hacer vinculaciones, conoces más o menos quiénes son, a qué se dedican, te acuerdas de los nombres de las bandas al rey y al derecho. ¿Cuántos de estos hay? Porque trajimos a 5. Chile trajo a 5 para que enfrenten a la justicia. ¿Cuántos de estos hay? Habían, si no me equivoco, alrededor de 20 o 18 solicitudes de extradición respecto de sujetos como estos activas. Me imagino que era la lista baja con estos 5 que acabamos de traer al país. Ojo que esto no es lo mismo que hizo Estados Unidos con El Salvador y con otros países, que fue firmar acuerdos para llenar las cárceles con presos que caían en Estados Unidos y por los cuales les pagaba, ¿cierto? Les pagaba cierta cantidad de dólares por per cápita. Es como que fueron a dejar los presos a esos países. Por tenerlos ahí. Era como cuando nosotros vendíamos espacio para que nos trajeran la basura, ¿no? Sí. De países desarrollados del tercer mundo. Basura que, por ejemplo, contaminó Cerro Chuño. Contaminó Cerro Chuño. El desierto, pues. Claro, y Cerro Chuño vivía gente ahí, después de una larga pelea se pudo salir esa gente de ahí, cuando había que derribar las casas no las derribaron todas, ¿qué pasó? Se las tomaron, después llegó el Tren de Aragua, se tomó lo que quedaba, después sacaron el Tren de Aragua, pero todavía hay ciertas bandas que siguen operando en ese lugar, contaminado y todo, siguen operando en ese lugar. Síganme con Miguel Eduardo Oyola Jiménez, porque él, al igual que Alberto Goldín Julio, es parte del Tren de Aragua y él es parte de la célula inicial del Tren de Aragua. Cuando hablamos de la célula inicial nos referimos al origen en Chile. ¿Quién es el origen, Eduardo, del Tren de Aragua en Chile? A ver si te acuerdas. Ninguna posibilidad que me acuerde ese dato, ¿no? Carlos González Vaca. Carlos González Vaca. Carlos González Vaca. Hernán Landeeta Garlotti. Ya. Que son conocidos como el Estrella y el Satanás. Y el Satanás. El Satanás. Claro, que fueron los primeros que sembraron digamos. Por la chapa sí me acordaba. La Estrella y el Satanás. Pues la Estrella tenía sus tatuajes acá de la estrella, lo cual le da jineta. Gineta es como... rango, ¿no? Grado. Grado. Lo pusimos en términos... La Estrella es cuando lo tuvieron, dijo que era rápido, ¿no? Él tenía su obligación. Sí. Y la fiscalía le decía que tenía como un ejército como de 300 a su servicio delivery. No, pero si yo soy delivery. Sí, pues. Que hacía delivery, vos. Claro, por eso te digo, que le estaban acusando de miles de cosas, que estaba a cargo de no sé qué. Claro. Y él sale diciendo, no, si yo soy delivery. Yo reparto sándwiches. Claro, maravilloso. Oye, pero si tuvo hasta los beneficios, ¿te acuerdas de la época del COVID, de todo ese tipo de cosas? Porque él había entrado en la época del gobierno de Sebastián Piñera, él entró de manera regular. Legal, claro, había entrado de manera regular. Y había obtenido ciertos beneficios también. Uno de sus soldados, por así decirlo, Eduardo Oyola Jiménez, que está acusado del delito de secuestro extorsivo, asociación ilícita vinculado al Tren de Aragua original. ¿Por qué? Porque él tenía control territorial sobre el terminal Esmeralda. El terminal Esmeralda en Iquique es clave, porque estos tipos se instalan en el entorno del terminal de buses y ¿qué hacen? Controlan ese territorio y de alguna manera manejan los viajes irregulares que desde ahí se dan hacia Santiago. Recuerden que la gente entra por Chacayuta, es decir, 3 horas hacia Iquique, o por Colchane, y empiezan a bajar Guara, todo lo demás, ¿no? Llegan al terminal Esmeralda en algún minuto y desde ahí salen los buses a Santiago. Estos tipos operan ahí. Ahí se da el tráfico de droga, ahí se da la prostitución, la extorsión y el control territorial. En función de ese control territorial es que este tipo cometió un secuestro extorsivo a alguien que se negaba a tributarle. Porque tienen que pagar un tributo por operar ahí, por estar ahí en ese terminal. Terminal Esmeralda, ojo con eso, lo hemos mencionado varias veces en Iquique. Por ahí pasó, por ejemplo, el sujeto que estaba escapando del crimen del Rey de Mex, ¿se acuerdan, no? Que aparecía la imagen, ¿Se acuerdan? Que pasó por Iquique, Terminal Esmeralda, luego se fue a Arica, Chacayuta, salió en la ruta del fondo de estos sicarios. Sí, exactamente. De escape de estos sicarios. Los terminales de buses, los rodoviarios, no solamente ese, sino que aquí en Santiago lo mismo, Estación Central, las externalidades en torno a esos lugares también es bien grande. Claro, entonces podríamos decir que ellos dos están vinculados a la facción original o al Tren de Aragua
original, el primero que llegó en Chile, con los nombres que yo les señalaba, con el control territorial que hacían, sobre todo en el terminal Esmeralda. Y el último que llega al país es Gregory José Cortés Fernández, que operaba en el sur del país, o en el centro-sur, en la región del Biobío, y que a mí me parece, todavía estamos juntando ciertos antecedentes, que no está vinculado a las operaciones más tradicionales del Tren del Agua. A él se le subcontrata una banda para que asesine a un tipo conocido como el CAL en la región del Biobío. Hay escuchas telefónicas de este caso. En esas escuchas se da cuenta del contrato que se le hace a este sujeto para que lo mate, es decir, es un sicario, lo contrata a otro tipo de adentro de la cárcel, de una banda, hay una disputa de droga. Sergio, el patrón común que les decía, ¿no? Nos queda clarísimo quiénes son estas informaciones, pero tenemos un llamado urgente de Gino Costa.